La economía es de esos temas que es como el oxígeno, ¿no? De esas cosas en las que uno no repara hasta que le empieza a faltar, ¿no? En general, a uno le gusta charlar de otras cosas en la vida, cuando se encuentra con gente, cuando trabaja, de las cosas más bonitas. A mí no, a mí me encanta hablar de economía. Ya vamos a llegar. A mí me encanta. Pero bueno, en los últimos tiempos, todos, incluso aquellos que no nos gusta hablar de economía, solo hablamos de eso porque solo estamos hablando de plata, ¿no? Estamos hablando de lo que falta, de lo que perdimos, de lo que es necesario para poder llegar al otro día, ¿no? Efectivamente, vos, sinceramente, hablás mucho de economía, y me doy cuenta que te gusta, digo, porque te encuentro hablando de economía aún cuando podrías estar hablando de otras cosas. Y hablás mucho en el libro, porque básicamente es el eje de muchos de los problemas que tuviste que afrontar cuando fuiste gobierno, ¿no? Lo que vos llamás, una frase así muy literaria pero muy clara, el peso de lo real, ¿no? Y hay un párrafo en el que decís, recordando esos problemas económicos que tuviste que afrontar, mencionás la crisis con las patronales agropecuarias de la 125, la caída de Lehman Brothers y la crisis de la subprime de 2008, la más grande de la historia junto con la Gran Depresión de 1930, el acoso de los fondos buitre, tener enfrente una oposición que en el año 2010 nos dejó sin aprobar el presupuesto nacional, haber soportado 5 corridas cambiarias sin tomar la decisión de acudir al FMI, o seguís diciendo los cacerolazos de protesta porque no se entendió la necesidad de regulación cambiaria que la prensa estigmatizó con el nombre de cepo. ¿Cómo explicás que en el medio de todas esas crisis internacionales reales y furibundas no hayamos sentido como pueblo, no lo hayamos padecido, y ahora que no hay una crisis de esas características, siempre se dice que va a estallar en cualquier momento, pero todavía no estalla, nos estamos cayendo a pedazos? Bueno, la verdad que el tema que vos abordás es una de las claves no solamente del libro, sino creo de nuestros problemas también como sociedad, ¿no? A ver, cuando estalló la crisis del año 2008, yo hacía apenas 9 meses que era presidenta. Yo siempre digo, el parto llegué yo y nació el nene. Pero lo cierto es que en el año 2008, la crisis de la subprime, de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, bueno, fue una crisis que, eso no lo discute nadie, ni acá en la Argentina ni en ninguna parte del mundo, fue la crisis económica más importante después de la Gran Depresión del año 30. Y me acuerdo que nos agarró, yo había, unos días antes de que sucediera lo de Lehman Brothers, había hecho un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno anunciando que íbamos a abordar la negociación por la deuda con el Club de París, que también era una muy vieja deuda que venía del año 1957, 58. Y la verdad que tuvimos que bajar todo eso que habíamos previsto porque fue de una magnitud brutal la crisis. La verdad que, y además una crisis que repercutió muy fuerte también en el año 2009. Vos sabés que ahí hicimos un gran esfuerzo por parte del Estado. Ahí lanzamos los programas REPRO, que eran ayuda a las empresas para que no despidieran gente. El Estado le pagaba el sueldo a determinadas empresas que se encontraban, bueno, mal por la crisis. Sí. Lanzamos líneas de crédito muy importantes para que la gente... Lo habíamos charlado mucho con Lula también, porque el problema era que... Sí. Lula libre. Lula libre. Lo habíamos charlado mucho con Lula y él tenía una frase que lo definía el problema y decía, la gente cuando
hay una crisis y todo el mundo habla de crisis en la televisión, en la radio, en todas partes, en la calle, la gente que tiene su trabajo se empieza a retraer, empieza a no consumir, a no gastar, y esa crisis se retroalimenta sola porque el miedo de la gente que terminan, que no, por ahí me echan del trabajo, no voy a gastar, y al no gastar no compra los productos que producen otros y finalmente se produce la autoprofecía cumplida, te terminan echando porque la crisis fue generando toda una actitud de no consumo, de un parate de la economía, y entonces él me decía siempre, y hemos convenido en que teníamos que salir muy fuertemente desde el Estado a impulsar que la gente no tuviera miedo, no asustar a la gente, que la gente consumiera y que nosotros tuviéramos una política de crédito y de ayuda desde el Estado muy fuerte. Y la verdad que la crisis del 2008, que en otros lugares hizo estragos, gente que perdía sus casas en Estados Unidos se ejecutaron millones de hipotecas de gente que no podía pagar, que quedaba, hay películas armadas documentales con esto. En la Argentina, la crisis, en lo que es la micro de la gente, no se sintió. Entonces vos sabés que algunos por ahí después me decían, vos tendrías que haber dejado que se sintiera un poco más la crisis para que la gente se diera cuenta del esfuerzo. Le digo, pero ¿cómo? La tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente, al contrario, la tarea de un gobernante es otra cosa. La tarea de la gente, la tarea del gobernante es impedir que la gente sufra y articular todo su esfuerzo y todas sus políticas para esto, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que hicimos en el 2008 y en el 2009, porque la crisis se sintió muy fuerte también con una caída muy grande en el 2009. Después, en el 2010 salimos y muy bien, en el 2011 también, pero hubo que poner, y además yo recién eran 9 meses de presidenta tenía. Vos sabés que siempre llegaba yo y nunca sacaba el turno que me tocaba, que el más conveniente cuando iba a la facultad, era como que bueno, nada. Era como que llegaba siempre con las malas, pero bueno, después vino todo el amor y todo el cariño que bueno. Pero lo cierto es que sí, aquella crisis, bueno, sí, claro, tuvimos 5 corridas cambiarias. La última corrida cambiaria que tuvimos fue en el 2015, en las elecciones. En el 2011 también tuvimos una muy grande en las elecciones. Te vuelvo a repetir, hay que trabajar mucho y estar muy fuerte, ¿no? Esa fue una crisis venida de afuera. La de las 125 fue diferente. Es una crisis autoinfligida, si uno lo piensa bien, porque fue una crisis producto de una medida que adoptó el gobierno y que fue rechazada por un sector y produjo una crisis evidente, que sumada a la crisis que nos venía de afuera, bueno, podríamos habernos, no sé, puesto con excusas, pero la gente no vota presidentes para que le echen la culpa a otros o que se excusen. La gente vota presidentes para que solucionen los problemas. Me causa gracia porque, digamos, en lo que es parte del saber popular, Néstor es como el que entendía de economía, el que tenía todo claro, que tenía libretita, anotaba las cosas, pero vos tenés un olfato para estas cuestiones de las crisis. Hay una parte en el libro donde vos empezás a recordar la previa de la crisis de lo que iba a ser el 2001 y donde vos le decías a Néstor que todo se iba a caer, le decías, estaban pagando unas tasas altísimas, monstruosas. Yo le dije una vez más, ¿no te das cuenta que esas tasas son impagables? Acordate lo del Bonex. Me contestó otra vez que estaba loca. Se incendia el país si pasa lo que vos decís. Y se incendió al final. Sí, eso fue una de las anécdotas de nuestra relación, donde se mezcla lo cotidiano, lo personal y familiar, también con lo profundamente político. Es cierto, Néstor era una persona que era un autodidacta en economía, leía mucho
Y bueno, en el año 2001 nosotros teníamos plazos fijos en la Argentina, obviamente con muchísimos argentinos, pero él era el gobernador de la provincia de Santa Cruz y las provincias productoras de petróleo y de gas habíamos recibido regalías hidrocarburíferas y él había armado un fondo de inversión que lo tenía afuera del país. Pagaban muy poco, porque obviamente en el mundo las tasas que se pagaban en dólares era del 2% nomás. En cambio, acá eran tasas en dólares astronómicas. Y nosotros teníamos, como familia también, el antecedente de que en el año 89, cuando Néstor era intendente, también teníamos plazos fijos en el banco y vino el plan Bonex. Yo no sé, seguramente muchos de ustedes no lo recuerdan. Para los que no leen historia, brevemente, en el año 89, cuando se produce la hiperinflación durante el gobierno del presidente Alfonsín, se adelanta la entrega del gobierno, etcétera, etcétera, y en el año 90, si mal no recuerdo, viene otro coletazo de la crisis y se hace un plan Bonex. ¿Qué era el plan Bonex? A la gente que tenía plazos fijos en el banco, como no le podían devolver la plata, le dieron Bonex. Bonex 89, que son bonos, títulos de deuda papeles del Estado, papelitos, no te daban plata, te daban papelitos. Y me acuerdo que recibimos papelitos y que después los cobramos con el tiempo y se cobró bien, pero yo le decía a Néstor, va a pasar lo mismo que ya con el Bonex, fíjate que nos agarraron una vez, le decía yo. No, me decía, no, vos no sabés, no entendés, me decía, no. Pero le digo, pero es lo mismo, Néstor, te están pagando tasas monumentales, como nos pagaban en el 89, y no te la van a devolver, te van a agarrar con toda la plata. ¿Por qué no haces una cosa? Hacé lo que hiciste con la plata de la provincia, sacala afuera, nadie te puede decir nada. Si vos tenés la plata del Estado que administrás en una cuenta, en un fondo de inversión afuera, ¿por qué no vas a poder? No, aparte mirá las tasas que están pagando. Bueno, y vino, y cuando vino el corralito, estaba, y yo le decía, te dije, estuve una semana diciéndole, te dije, mirá vos que sabías de economía, vos que eras el sabio de economía. Y bueno, y la verdad que sí, es una... Porque viste que los hombres muchas veces nos subestiman en el fondo, aunque nos quieran, nos subestiman. Chicas, siempre nos subestiman, siempre. Aún cuando seamos muy inteligentes nos miran así, ¿no? Así que bueno, nada, eso también es una anécdota que recuerdo muy bien, ¿no? Pero más allá de la anécdota personal y política, porque sí realmente lo es, sí me hace reflexionar acerca de estas crisis cíclicas de la Argentina, porque en definitiva lo que uno marca como una anécdota en un libro, como un pedazo de historia, vos fíjate, 89, 2001, o sea, es como que cada vez que se aplican políticas neoliberales, finalmente el país termina en crisis. Y me parece que esto es lo que tiene que discutir en esta etapa que se avecina la Argentina. Tenemos que ponernos de acuerdo realmente para poder abordar a partir de la experiencia histórica, porque la verdad que me pone muy mal que cada 10, 15 años la Argentina repita crisis cíclicas, ¿no? Y entonces me parece que en esta oportunidad es diferente. ¿Por qué digo yo que es diferente? Porque en realidad, en el año 89, el gobierno del presidente Alfonsín no tuvo mucho éxito en sus políticas económicas. La verdad es que, más allá de que lo hayan intentado, hubo un intento por parte de quien fuera su primer ministro de Economía, Bernardo Grispo, un gran dirigente, él y el doctor Concepción en el Banco Central. Hubo un intento, pero el endeudamiento de la dictadura, la situación internacional, en fin, una serie de factores
Y la sociedad argentina había acompañado con mucha ilusión, con mucha esperanza aquel advenimiento de la democracia. Y la verdad que lo vivió como un fracaso. Y después lo que vino durante la época de los 90, con lo cual en el año 2001, en realidad, cuando se produce esa crisis, mucha gente no tenía esperanzas ni pensaba que se podía tener otro país diferente. Te decían que era imposible no pactar con el Fondo Monetario, que si uno no pactaba con el Fondo Monetario se caía el país, que si no hacíamos tal cosa se caía tal otra. Y la verdad que yo creo que lo más importante de los 12 años y medio de nuestra gestión, de esa gestión que Néstor empezó con apenas 22% de los votos en el año 2003 hasta el 9 de diciembre del 2015, lo que prueba que con dificultades, con problemas, porque siempre los hay, puede haber un modelo de país diferente. Y yo creo que el retornar, y creo que el retornar nuevamente a políticas neoliberales como las que o no sé, porque la verdad que habría que darse una discusión qué es lo que se hizo en estos 4 años, porque nunca se vio algo igual, nunca. Mirá, yo hago cuentas simples, hago cuentas de almacenero. Digo, Néstor le pagó al Fondo Monetario Internacional en el año 2005, después de 47 años. Pero lo cierto es que cuando Néstor paga en el año 2005 la deuda del Fondo Monetario con sucesivos stand-by, waiver y renegociaciones, venía del año 57, o sea, hubo 47 años de endeudamiento y renegociación permanente con el fondo. Vos imaginate la cantidad de presidentes que hubo. A ver, desde Aramburu, pasando por Frondizi, Guido, los militares, Silvia, Onganía, Lanusse, Perón, Cámpora, después todos los militares, después Alfonsín, después Menem, después de la Alianza, después eso, y así, y sumando a todos esos, debíamos en el Fondo Monetario Internacional 10.000 millones, eran 9.000 millones y pico, 10.000 millones, ponele. Y resulta que ahora, en 3 años y medio, uno solo nos endeudó con el fondo por 57.000 millones de dólares. Es como mucho. Es como mucho y es esto lo que creo que debiéramos ver y rever también, y fundamentalmente preguntar dónde están, qué se hizo, cómo fue, porque me parece que es necesario, porque nadie duda de que evidentemente la plata entró y la deuda se pidió y la deuda se tomó. El tema es que dónde está y sobre todo quién la va a tener que pagar. Me parece que esta es la discusión de quién la va a tener que pagar, ¿no? Me parece que eso es. Pero bueno.